Bueno, muy buen día con todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de este programa que llega, por supuesto, por iniciativa de la Universidad Continental para todos ustedes, que es Contacto Legal. Hoy día vamos a conversar con una profesora destacada académica, además, y conocedora de una materia tan relevante como la que va a concitar la atención de esta edición del día de hoy. Hoy, el día de hoy, vamos a contar con la participación de la profesora Elena Albite Asvites. Bien, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, es profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual además es directora de la Maestría en Derecho Constitucional y además vicepresidenta de la Red Interamericana de Derechos Fundamentales y Democracia. Y el tema que vamos a conversar con ella el día de hoy es de absoluta y plena actualidad, y es que pareciera que no terminamos de salir de una crisis y entramos en otra. Efectivamente, nos hemos enterado pues en estos últimos días, estas últimas semanas, que las Naciones Unidas ha anunciado que más de 40 países estarían en la puerta del hambre. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que de acuerdo con David Beasley, que es el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, pareciera que el mundo está aproximándose a una tormenta perfecta dentro de otra tormenta perfecta, como lo ha planteado él, y es que nada menos que 49 millones de personas en 43 países estarían en la puerta del hambre. Valga decir, vamos a estar muy próximos a enfrentar situaciones como hambrunas, desestabilización, inmigraciones masivas como consecuencia justamente de lo que se ha convenido en llamar la crisis mundial de la comida o la crisis mundial de alimentos. Y justamente por eso, ¿quién mejor que la doctora Alvites para que nos pueda ayudar a comprender cuáles son las aristas constitucionales de esta materia, qué podemos hacer desde el frente de las políticas públicas y este espacio que busca ser un aporte para todos ustedes, que también sea un espacio para reflexionar sobre esta problemática. Muy buen día, doctora Alvites, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto verte. Igualmente, Julio, un gusto verte y poder compartir con ustedes una conversación que, si bien pareciera fuera extraña al derecho, pero no lo es, ¿no? No lo es. Es decir, y no solamente no es extraña al derecho, sino que no es extraña a nuestro país, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas hace un tiempo, no hace mucho, ¿no? En la encuesta nacional de hogares, la ENAO, nos ha plasmado datos que son realmente alarmantes, ¿no? Nos plantea que 3 de cada 5 peruanos o peruanas se encuentran en situación de vulnerabilidad o pobreza, ¿bien? Y esto nos hace pensar que son alrededor de 5 millones de personas que son pobres desde el punto de vista monetario, ¿bien? Lo que representa 2 millones más de los pobres monetarios que teníamos en el año 2009 antes de la pandemia. Y es decir, no hemos recuperado aún el escenario de vulnerabilidad que trajo consigo la pandemia, sino que adicionalmente ha crecido. Y ha crecido en un escenario mundial donde sin duda por influencia externa, ¿no? Debido eventualmente a la guerra de dos principales países que exportan alimentos, ¿no? Y adicionalmente a que se ha cortado la cadena de suministros y que países alternativos que podrían suplir a estos dos países en este momento están priorizando el consumo interno. Bien, y si bien es cierto, ese es el escenario externo que condiciona a nuestro país y que no lo podemos controlar, ¿no? En el escenario nacional tampoco es que sea muy halagüeño, ¿no? Porque estamos frente a una realidad en la que el país ha descuidado, ha descuidado sus obligaciones, para hablar ya de derecho, ha descuidado sus obligaciones de aseguramiento y protección de cara a los derechos fundamentales, ¿no? Porque muchas políticas públicas han quedado paralizadas y se ha privilegiado, ¿no? Llevar a los puestos claves, ¿no? Dentro de los sectores involucrados a personas idóneas y más bien han privilegiado el manejo o coteo político, ¿no? Lo que deja en desamparo a un porcentaje importante de la población. Bien, y esto Correcto. tiene que ver con la satisfacción de derechos fundamentales, particularmente el derecho fundamental a la alimentación,
y derechos fundamentales que se ponen en riesgo de no atenderse el derecho a la alimentación, como son precisamente el derecho a la vida, que no es solamente vida como un dato biológico, ¿no? A proteger, sino vida con dignidad. Bien, que las personas no subsistan, sino que vivan. Y ciertamente el deterioro en la alimentación pone en riesgo el derecho a la salud. Bien. Le quería, perdóneme que le interrumpa en esta enorme y adecuada introducción que ha hecho, pero hablando, digamos, un poco más con relación a la alimentación, yo recuerdo, por ejemplo, un artículo del profesor Sachs, Jeffrey Sachs, que decía que en materia de alimentación el mundo se había puesto en una situación muy complicada por una baja productividad o crónica, demasiado baja productividad, también por políticas públicas equivocadas, como usted ha dicho, el cambio climático que ya venía afectando hacia el 2009 y además la demanda de alimentación de mayor población. Ahora, ¿qué ha cambiado en este escenario actual de lo mal que andábamos, de esta crisis que ya se evidenciaba, a algo muy agudo, que es lo que nos preocupa en estos días y que ha anunciado las organizaciones internacionales, ¿no? Yo Como creo que a situación, ¿qué nivel ha variado mundial, yo creo que adicionalmente? a nivel mundial, ¿no? Del escenario que teníamos al año 2009, lo que ha variado es esta guerra que existe actualmente en Europa y que ha cortado cadenas de suministros y que ha obligado a otros países productores a privilegiar su consumo interno, es decir, cumplir con sus obligaciones vinculadas a derechos fundamentales con su población. Y no solamente es alimento, sino también son insumos para la producción alimenticia. Por ejemplo, la crisis de los fertilizantes, que se viene anunciando aquí en el Perú internamente desde hace meses. Bien, y desde Okay. el órgano rector, que sería el MINAGRI, el Ministerio de Agro, ¿no? No han tomado las medidas necesarias, ¿no? Es decir, frente a una crisis, ¿no? Lo que corresponde es, frente a un problema que ya está en nuestra cancha, ¿no? En nuestro país, lo que corresponde es adoptar una política pública de emergencia. Bien, determinado el problema público, puesto en agenda como se ha puesto, y avisados todos los actores, lo que corresponde es sentarse a pensar y diseñar una política pública, teniendo indicadores, como lo que hemos señalado hace un momento, ¿no? Vinculados a la pobreza y dónde va a estar el hambre en nuestro país. De Bien, acuerdo. Ahora, uh-huh. sí, un poco para avanzar en el tema de la parte constitucional, queremos aprovechar que tú manejas además políticas públicas y claramente lo has demostrado, pero la parte constitucional que seguramente mucha parte del público se preguntará si este derecho a la alimentación está garantizado constitucionalmente, hay algún contenido mínimo que podamos exigir judicialmente, porque pensando ya, como muy bien has planteado tú, en el ciudadano de a pie, que de pronto se puede encontrar en el aprieto de no tener siquiera posibilidad de alimentar a su familia, ya no digo a él mismo, ¿qué mecanismos tendría a disposición y qué alcance podría tener este derecho a la alimentación en nuestro país? Bien, bueno, el derecho a la alimentación podemos llegar a él como un derecho que está en nuestro texto constitucional, pero es un derecho no enunciado explícitamente. Llegamos a él a través de la interpretación de la Constitución y la cláusula abierta del artículo 3 de la Constitución, que nos indica que los derechos que están enunciados en el artículo 2 o el capítulo 2 de la Constitución no son los únicos, sino que también deben considerarse como derechos fundamentales aquellos que respondan a las exigencias de la dignidad humana. Bien, y que eventualmente más flagrante o más clamoroso para proteger la dignidad humana, ¿no? Para no hacer del ser humano un objeto y darle realmente autonomía, que pueda tener una alimentación adecuada. Bien, y ese es el sentido de nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando identifica el contenido o ámbito de protección del derecho a la alimentación,
qué supone el acceso físico y económico, es decir, no solamente se trata de una obligación del Estado de dar alimentos, sino garantizar también que quienes tengamos recursos podamos acceder a ellos, ¿no? En todo momento, ¿no? Para obtener una alimentación adecuada en el sentido de disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer necesidades alimentarias que tenemos todos, ¿no? Sin eventualmente sustancias nocivas y aceptables a nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre me he preguntado, ¿no? En relación a las políticas de promoción de la agricultura, ¿no? ¿Por qué no alentar, sobre todo en la zona andina, el consumo y la producción mayor de quinoa y hacer campañas en Lima y, bueno, en la Amazonía para usar este cereal que podría ser sustitutivo de cereales como el maíz y otros que importamos, ¿no? Entonces, no solamente basta con el acceso, sino también el acceder a alimentos que son parte de nuestra cultura, ¿no? Y esa accesibilidad tiene que ser en forma sostenible, ¿no? Que no dificulte el gozo de otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, No, dado que el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo la ruta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que sus informes forman parte del criterio de interpretación de derechos, este derecho fundamental podría ser reclamado a través del proceso de amparo. Y si me permiten un poquito más, ¿no? por favor, Y no por favor. solamente en su dimensión subjetiva, es decir, de personas que ya se vean en estado de vulneración del derecho, sino también en una dimensión que solemos llamar objetiva o institucional, que tiene que ver con la obligación del Estado de realizar acciones para satisfacer, para que el derecho esté disponible para todos. Bien, y en ese caso, ¿no? Lo que estamos viendo es un Estado que no está cumpliendo con ese mandato general de protección al derecho a la alimentación, ¿no? Entonces, frente a la insuficiente protección, que es un criterio también de ponderación en casos concretos cuando está de por medio la dimensión institucional de los derechos fundamentales, podría irse a través de un proceso de amparo. Y en Entonces, no diversas es un derecho sentencias. que no pueda ser protegido. Para repreguntarle nada más, en tanto derecho económico-social, no solamente podemos esperar la buena voluntad del Estado como derecho programático que se maneja, sino que también podría ser judicializado, protegido, pese a que no está literalmente previsto en la Constitución. No, no está literalmente previsto, pero surge de los contenidos constitucionales y surge también de los tratados internacionales de los que el Perú es Cierto. parte. Bien, entonces la cláusula cuarta, la disposición cuarta, final y transitoria de la Constitución hace sentido también aquí, para sustentar que estamos frente a un derecho más que programático, progresivo. Pero esa progresividad no impide más bien es una progresividad para la plena satisfacción. Pero el Estado tiene obligaciones inmediatas con los mínimos esenciales de este derecho. ¿Cuáles son los mínimos esenciales de este derecho? Pues tienen que ver con el acceso básico a una nutrición adecuada para aquellos sectores de la población que no cuentan con recursos económicos para satisfacer por sí mismo el acceso a esos bienes. Bien, Ahora, entonces, claro que el Estado tiene obligaciones sí, muchas inmediatas. gracias. Ahora, bajo esa misma premisa y sin adelantar, sin necesidad de ir a la justicia, a recurrir a la justicia constitucional, ¿cuál es la ruta que usted considera debe tomar el Estado para paliar, para morigerar al menos esta situación de crisis alimentaria mundial que aparentemente viene? ¿Qué políticas públicas debería implementar, al menos las más básicas, desde el Estado, sin necesidad de recurrir aún a la justicia constitucional? ¿Qué debemos Creo, hacer? Creo que para lo inmediato, que es el cumplimiento y la protección de personas que mencionábamos al inicio, ¿no? En estado de vulnerabilidad, tendrían que ampliarse los programas sociales vinculados a alimentación. Bien, para que ese grupo de personas que se encuentran ahora en vulnerabilidad y que no lo estaban en el 2019, que no estaban en las cifras, etcétera, puedan ingresar a programas de alimentación. Bien, pero no basta, no basta porque
el problema no es solamente de las personas en situación de vulnerabilidad, el problema también se va a presentar para las personas que, teniendo recursos, no van a poder acceder a alimentos porque los alimentos no están. ¿Bien? Y ahí vienen políticas públicas de mediano y largo plazo, ¿bien? Que tengan como referente los elementos esenciales del derecho a la alimentación, pero también el umbral 3 que hay denominado el Tribunal Constitucional, que es la plena satisfacción. Y eso pasa por ejemplo, impulsar políticas de complementación de de los productos que se cultivan en el Perú. Apoyo al agro, incentivos, ¿no? Que permitan en el mediano y largo plazo tener los alimentos producidos aquí. Porque hacia los elementos que han detonado la crisis actual, hay muchos que no controlamos, que tienen que ver con la dinámica global. Pero porque tienen que ver con la dinámica global, además de fortalecer los programas de agricultura, de producción sostenible, el Estado peruano tiene que inmiscuirse del todo en los escenarios a nivel global de solución de la crisis. Es Ahora, decir, en ese sentido, participar activamente. Elena, y perdona la interrupción, sino que No, no. pensando quizá en, ¿es el Estado el único que puede tomar cartas en el asunto? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de este sector privado, de este sector empresa? Yo sé que ahorita la empresa pues está también en una situación compleja, sabemos la crisis económica y demás, pero ¿hasta qué punto podemos generar también una oportunidad de integrar estos esfuerzos entre público y privado para llegar a enfrentar de manera conjunta esta situación crítica que nos aqueja, ¿no? Porque sin perjuicio de que efectivamente el Estado tiene de pronto ese liderazgo quizá que tenga que adoptar, pero digamos el sector privado también tiene su cuota de participación, finalmente nos golpea a todos. ¿Qué podrías recomendar de pronto, mi querida Elena, pensando en ese sector privado, ese sector empresarial que también podría ser un actor clave de pronto para superar esta crisis? Es que cuando yo hablo de políticas públicas, Cristian, Julio, ¿no? Las políticas públicas, el diseño real de políticas públicas y no las medidas tomadas de emergencia y rápidamente, que muchas veces suelen ser mal y pronto, ¿no? Involucra a todos los actores que están concernidos por el problema que nos aqueja. Bien, aquellos que son vulnerables frente al problema y aquellos que pueden aportar con cambios de conducta, con participación directa en la implementación de políticas públicas, ¿no? Entonces, en la mesa de diseño de una política pública de mediano y largo plazo, vinculada con la agricultura, vinculada con privilegiar el consumo interno a eventualmente las exportaciones internacionales, en este escenario de crisis, ¿no? Debe involucrar al empresariado. Bien, debe involucrar al empresariado, a los agricultores y agricultoras, involucrar también aquellas acciones que desde la sociedad civil se han reorganizado para brindar asistencia alimentaria a su grupo local inmediato. Estoy hablando, por ejemplo, de los comedores populares, de los comités de madres, ¿no? Que si bien tienen larga data en nuestro país, ¿no? Antes de la pandemia escuchábamos poco de ellos o de ellas y existían. Entonces, ellas también tienen que estar en la mesa del trabajo del diseño de una política pública que obedezca a satisfacer por lo menos el primer umbral de elementos esenciales mínimos del derecho a la alimentación. Bien, Ahora, entonces, claro que sí, una porque última pregunta eventualmente, sí, y por favor. retomando el hilo de la justicia constitucional, querida profesora, en la medida en que, no sé si yo me equivoque, larga profundamente, pero no vemos o no veo que el Ejecutivo esté tomando mucha acción ante una crisis que parece inminente. Desde la justicia constitucional, ¿se podría adelantar alguna medida, se podría demandar alguna medida para que el Ejecutivo comience a tomar previsiones o comience a tomar acciones al respecto, o sería esto imposible? ¿Qué No, podría yo creo hacerse desde la justicia constitucional? que la justicia constitucional no sería la primera vez que gatille una política pública. Bien, lo ha hecho, por ejemplo, en relación a la política pública de educación universitaria de calidad.
Es Así decir, es. la ley universitaria surge a raíz de una sentencia dada por el Tribunal Constitucional en el año 2018. Y sería la oportunidad del Tribunal, perdón, 2008, y sería la oportunidad del Tribunal Constitucional, 8, sí, la primera Ah, sentencia que fue con relación a las a las filiales filiales, claro. universitarias, Me parece es que la son que 11. gatilla. 2008 puede ser 2011, pero la fecha Sí. de la sentencia es 2008. Ah, Pues ok, allí sí, gatilló la política pública, ¿no? Gatilló correcto. una política pública y sentó el problema a debatir. Creo que el Tribunal Constitucional podría, en un escenario de, además de inauguración de su nuevo pleno, ¿no? Usar las herramientas de, no solamente de dar cuenta del problema público y la inconstitucionalidad que tiene el no satisfacer el derecho a la alimentación, sino también dar la posibilidad de dar una sentencia estructural que establezca escenarios de diálogo entre las partes concernidas para dar inicio a una política pública. Bien, a veces estos problemas que involucran a toda la población, más que una sentencia de inconstitucionalidad cerrada, ¿no? Lo que busca es una sentencia de generación de diálogo. Porque si bien el Tribunal Constitucional tiene la obligación de proteger, ¿no? Por sí solo no puede implementar una política pública ni por sí solo garantizar el acceso efectivo a los contenidos mínimos de un derecho fundamental. Para ello se necesitan de otros miembros del Estado. Pero lo que sí puede hacer el Tribunal Constitucional es afirmar la fuerza normativa del derecho fundamental a la alimentación, ¿no? Su competencia de protección y abrir un escenario de diálogo a través de una sentencia estructural que involucra a todos los actores con plazos, fechas, indicadores para apuntalar hacia, por lo menos en lo inmediato, pero en lo inmediato al cumplimiento de las obligaciones mínimas de derecho a educación, pero a mediano y largo plazo ir hacia la plena satisfacción. Que sea una política pública que solucione lo inmediato, pero de largo aliento, porque la crisis alimentaria que vivimos ahora no creo que se solucione, sino que con los cambios climáticos que tú mencionabas, con el aumento de la población, va a ser necesaria una política pública permanente. Estupendo. Querida Elena, primero agradecerte por tu tiempo, por el aporte. Realmente este es un espacio que necesitamos que profesionales de tu calidad, por supuesto, nos ayuden a entender una problemática que a veces la vemos lejana, ajena. A veces uno escucha estas noticias y piensa que sucede en otras latitudes, pero estamos a puertas de justamente nosotros, si no es ya, estar enfrentando precisamente una problemática de este tipo. Y me parece valioso quedarme con dos ideas fuerzas, si me permite, sin perjuicio de las conclusiones que tú también nos puedas ayudar a sacar de esta pequeña entrevista. La primera es que me parece importante que el público sepa que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, que no esté en la Constitución, no es escollo para que no pueda tener esa condición e inclusive un contenido mínimo que bien señalabas que el propio Tribunal Constitucional ya ha establecido. No solamente la posibilidad de recibir alimentos, sino acceder, que es un elemento fundamental que pasa, como bien señalabas, y esta es una segunda conclusión importante. Aquí el problema no se va a resolver por un solo frente, sino que es un esfuerzo integral. Diversos sectores, público, privado, y las diversas aristas que están de por medio. A veces el sector agricultura, si no conversa con el sector producción, por ejemplo, al final el esfuerzo y el sector economía, ¿por qué no mencionarlo? Al final el esfuerzo va a ser vano, ¿no? Y de hecho sentarse en este escenario de armar una política pública pareciera ser el camino a seguir, y el Tribunal Constitucional, con esto termino, creo que puede ser ese elemento detonante, gatillador, que pueda promover a poner en agenda esta materia. Por mi parte me quedo con esas ideas, fuerza, agradecerte también por mi lado, por supuesto, Elena, con siempre la claridad con la que nos has tenido acostumbrados. Muchas gracias. Igualmente, Gracias. profesora, agradecerle, la verdad, el tiempo que se ha tomado. Sabemos que tiene una agenda muy apretada. Hemos logrado al fin poder manejar sus tiempos y le agradecemos profundamente por ello. Yo también quisiera recoger esta última idea, fuerza, no sé si es la que usted comparte, pero creo que la justicia constitucional puede intervenir para lograr una política pública, o al menos el inicio de la adopción de una política pública, ¿no? Además del caso del inicio del debate de la calidad educativa, también, por ejemplo, lo está haciendo en materia de infraestructura escolar,
ha sido el motor para el cambio en la infraestructura escolar, o por ejemplo el hacinamiento penitenciario, ¿no? Que son temas importantes. Así que creo que en este caso, en el que se avecina una crisis alimentaria, también el tribunal podría aportar, tener una herramienta. Le agradezco nuevamente por estar con nosotros, por estar con Contacto Legal en la Universidad Continental. No, muchas gracias a ambos y el espacio que brinda la Universidad Continental, ¿no? Y bueno, y recordar, me sumo a las dos conclusiones, y recordar que el Tribunal Constitucional cumple un rol pacificador, ¿bien? Y ese rol pacificador tiene que ver con la solución real de problemas que se dan en nuestra comunidad política, en nuestra sociedad, y que afecta sobre todo a personas que se hallaban y se hallan aún más en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Y dentro de un enfoque interseccional, niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como adultos mayores, frente a este derecho a la educación. Muchísimas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias también. Nos despedimos en esta oportunidad de todos nuestros seguidores, de las personas, chicos, chicas, hombres, mujeres que nos ven. Les agradecemos a todos, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, profesor, una vez más. Gracias, Cristian. Nos vemos la siguiente semana en Contacto Legal. Efectivamente, los esperamos como siempre todos los días viernes aquí en este espacio a las 6 de la tarde para todos ustedes. Y no se olviden que también estamos por Spotify y YouTube. Solamente tienen que buscarnos como Contacto Legal y ahí estaremos para ustedes. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias.